Nos hemos dicho buenos días, ¿qué tal? Un abrazo, genial, primera vez que estás aquí. Pero no quiero que sea la primera vez que hablemos de teatro. Siempre hemos hablado de teatro, el teatro nos ha unido, nos ha desunido, pero nos ha llevado donde estamos ahora. Así es. Y de eso quisiera que me hables. Quiero que me hables de Juan Barrera y su relación con el teatro. No te voy a hacer preguntas. Perfecto. Eres libre de decir todo lo que quieras. Entonces, ¿para qué? Para que conozcamos a Juan Barrera. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? ¿A dónde vamos también? Claro. Porque hay muchas cosas que vamos a hacer. Norte, ¿no? Exacto. ¿No? Ese es lo genial del teatro, porque además, no sé si se han dado cuenta, estamos haciendo teatro, porque todo en la vida es teatro. Siempre tenemos posturas, y la postura yo creo que es fundamental. De eso vamos a hablar. Quiero que nos hables de eso, tu experiencia y quién es Juan Barrera. A partir de ahora... Pues verás, es esta persona que en el transitar del tiempo se ha ido inmiscuyendo en lo que es la actividad teatral. ¿De dónde? ¿De cómo? No es casualidad. Pese a que mi padre era un hombre de teatro, es uno de los fundadores de lo que fue Gente de Teatro y Radio a sus 19 años. Él es parte, en el acta de fundación aparece su nombre entre las figuras ya consagradas de la época, como Ángel Salas, como Antonio Díaz Villamil, Saturnino Rodrigo y el mismo Francisco Priegui Romero, que es un escritor, dramaturgo español y crítico teatral, que es el hombre que hace que la gente de teatro se reúna, se junte para un poco luchar por el mismo gremio, ¿no? Porque siempre hemos sido gente rebelde, desunida. Pese a que cuando se estrena el Teatro Municipal en 1845, llega la compañía de Juan Rodenas para el estreno mismo, porque habitualmente siempre conocemos el hecho, esto como acápite particular, conocemos el hecho que se estrenó el Teatro Municipal una jornada lírica, donde además se estrena el himno nacional en su segunda parte. Pero en la parte segunda del programa hay una representación dramática, hay una representación de una obra que es Pablo el Marinero, con la compañía de Juan Rodenas. Y es a partir de aquello que se forma, ya con aficionados al teatro en nuestro país, en nuestra ciudad, la Compañía Dramática Nacional, que hace temporadas, ¿no? A partir del 45, el 46, qué sé yo, 47, haciendo representaciones teatrales con la ayuda de Juan Rodenas, Isabel Góngora, la señora Hurtado, qué sé yo, elenco que vino con él y que se establecen en el país, se quedan por un buen tiempo. Esto como antecedente a lo que iba. Entonces, mi padre es fundador de aquella institución, y quizá ese es el vínculo que tengo con la actividad teatral, pero no a través de él, sino a través de mi madre. Porque, vaya paradojas de la vida, mi padre se va en una gira cuando yo había nacido y tenía 3 meses. Y una gira que duró como 13 a 14 años. 13 a 14 años, una gira teatral. Salió en gira teatral y desapareció. Imagínate, ahora, si llegamos a presentar una obra una semana, es un triunfo, pero increíble. Entonces, imagínate ese tiempo. Es toda una vida, es una generación. Es una generación de teatro, de hacer teatro. Y esas cosas ningún boliviano sabe, porque nos hemos olvidado del teatro. Para nosotros ahora el teatro es esas cositas que nos presentan como flashes, dirigidas, teledirigidas, y siempre con
falsos líderes. Claro. Siempre, siempre, siempre. Yo acabo de enterarme, por ejemplo, de esto que vienes de contarme. Entonces son cosas que estamos descubriendo gracias a Juan Barrera. Sí, y yo te cuento esto ya cuando yo tenía 17, 18 años, que a mí me llamó mucho la atención la radio. Yo empecé incursionando en radio y gracias a Salmón yo pude estar en Nueva América. Entonces yo podía ver, siempre he sido un acucioso observador y podía ver este tipo de cosas. Imagínate, en esa época Salmón ya trabajaba de esa forma. ¿Te imaginas los años 50, 60 que estuvo en el Perú, la forma en que trabajaba Salmón, y con lo que describe Vargas Llosa, ¿no? Sí. El hombre que empezaba a hacer los libretos de radioteatro en los que no confundía a los personajes, aunque el relato que hace él es que en algún momento los confunde. Pero eso ya es parte de la imaginación del escritor, pero el hombre que no confundía 3, 4 libretos en hacer de diferentes radionovelas, ¿no? Y además que era una superproducción. Claro, ¿No? Lo que dice Vargas Llosa, ¿no? En el Perú, en Lima, escuchaban a las radionovelas de Salmón hasta Las Piedras. Sí, ¿No es cierto? exacto. Entonces concitaba toda la atención. Entonces ese era el hombre, es el tipo metódico, ¿no? Quizá en sus inicios, en los años juveniles, mucho más descontracturado, pero ya en la madurez, ya un hombre ya posicionado, con conocimiento, ya con haber abordado ya desde la perspectiva académica inclusive, hacer un trabajo de esa naturaleza, ¿no? Claro, es importante. Pero, por ejemplo, con relación a Mario Vargas Llosa, él escribía bien, mal o regular de Raúl Salmón. Aquí hay una cuestión que siempre, siempre han habido estos problemas, como en este, y se llama La tía Julia y el escribidor. ¿Por qué? Porque Raúl Salmón, Mario Vargas Llosa estaba enamorado de la tía Julia. Claro. Y sin embargo, exacto. Claro, de Julia Urquidi, ¿no? Porque él era lasallista, era... Claro, porque no te olvides que vivió, se afincó en Cochabamba, Vargas Llosa, ¿no? Exacto. Gran parte de su infancia y después retorna al Perú. Y en estos trajines de ser un, ¿cómo se llama? Un Nobel aficionado a escribir, porque esa era la época que conoce a Salmón, es lo que le llama la atención a aquel hombre que no se despegaba de la máquina y trabajaba, y sacaba libretos, hoja tras hoja, juntaba, entregaba y empezaba otra vez a trabajar. Yo lo he conocido en ese trance de escribir, como te digo, llegaba a la radio y empezaba a trabajar a su oficina, no se levantaba hasta la 1 de la tarde, más o menos, que el informativo estaba listo, se iba a almorzar, 2 de la tarde y media, entonces otra vez, hasta las 8, 9 de la noche, siempre haciendo sus libretos. Por eso Nueva América era una escuela para la gente de radio. ¿Por qué? Porque no se improvisaba, se trabajaba bajo libretos, entonces en un esquema que ha sido la Nueva América la pionera de la radiodifusión en cuanto a formación de la gente, ¿no? Exactamente. Y lógicamente en las radionovelas, los radioteatros, porque todo pasaba por su mano. Elvira Llosa escribía algunas cosas, pero entraba a la oficina, papi, aquí está para que revise. Sí. Y él agarraba y empezaba a revisar. Y muchas veces ponía, o sea, no se complicaba, y era la máquina de escribir. Es como un jefe de redacción. Claro. Que tiene que corregir todo, la columna, el artículo y demás. Estamos conociendo a Juan Barrera. Para mí es un honor, un placer. Nos conocemos desde hace mucho tiempo y con él estamos descubriendo que el teatro no ha nacido en 1992. Aquí en Bolivia, digo, ¿no? Con todo ese conocimiento que tienes, digamos, yo ahorita te estoy alucinando. Me dan ideas. ¿Por qué no escribes realmente la historia más o menos del teatro boliviano? Nos hace mucha falta. Sí. No sabemos ahorita de dónde venimos y peor, no sabemos a dónde vamos. Ahí está que es lo peor de todo. Ahí está la gran incógnita. No, sí tengo. Yo he escrito, he hecho un trabajo de investigación y tengo escrito más o menos
yo comencé, o sea, ¿de dónde nace el teatro en esta parte del mundo? No nace con la llegada de los españoles. No, Ya nuestros ancestros hacían teatro. Es exactamente. por eso que Bartolomé de Orsua y Vela, en sus anales que publica, menciona que quedaron sumamente impresionados los españoles cuando llegaron al ver representar 8 comedias. ¿No es cierto? Y entre esas comedias se habla de Atahualpa Cunchupapuninku Huanca, tragedia y fin de Atahualpa. ¿No es cierto? Que todavía perdura el códice y que se Claro. encontró que gracias a un escritor cochabambino se pudo encontrar el códice en una provincia de Cochabamba. Entonces ya se hacía teatro. Y esa referencia que hace Bartolomé de Arzans, Orsua y Vela es de 1555. Entonces yo parto de ahí, ya que había teatro ahí. Y en el transitar del tiempo, ya los españoles, ¿cómo incursionan? O sea, ¿cuál ha sido el propósito fundamental de la conquista? La evangelización. Claro. Entonces, ¿qué hacen los jesuitas, por ejemplo? Se dan a la tarea de escribir autos sacramentales. Pero creo que es algo que han encontrado, no sé dónde están los textos, pero, ¿cómo se llama? Mabel Rivera descubrió. Encontraron un montón de textos de los cuales montaron una pequeña obrita, un sainete con Ramirito Vargas y demás. ¿Dónde está el resto de esos textos que han encontrado? Han desaparecido. Han desaparecido. Es que ¿Por lamentablemente están en colecciones privadas o están en el exterior. Gran parte de este trabajo está, qué sé yo, de todo lo que ha quedado como legado, está en España, ¿no? Entonces, sí, ahí también tenemos culpa todos nosotros, porque encontramos, vamos en busca del mejor postor. ¿Quién me va a pagar Voilà. más? Ese es. Y se lo llevan. Sí, Ese es el ese es. gran problema. Yo Sí. hice un trabajo, como te digo, de investigación de todo eso hasta 1900, hasta 1880, 90 más o menos, haciendo los saltos necesarios, porque no ha habido una continuidad, porque el teatro en esta parte de del territorio nuestro siempre ha sido cíclico. Ha tenido épocas de gran auge y ha tenido épocas de gran decadencia, como hay hasta ahora, Sí. como hasta ahora, ¿no? Es decir, el teatro tiene una época hermosa, un renacer hermoso, con esto de entre 1918 a 1930 aproximadamente, con el surgimiento de la generación del 21, ¿no? Con el Ateneo de la Juventud, Claro. con los juegos florales y culturales, un renacimiento hermoso que coincide con la llegada del primer actor profesional, desde mi punto de vista boliviano, que es don Wenceslao Monroy, que se va en 1902 chiquillo en una compañía española y regresa en 1918 ya bien formado. Claro. Y con el título de El primer tenor cómico de América. ¿No es cierto? O sea, un actor bien formado. Presentándose en el municipal. Presentándose en el municipal. Que es el primer teatro que se ha construido en América. Claro, ¿no? En 1800, que indudablemente este teatro iba a ser mucho más antiguo si se construía y si seguía en el gobierno Andrés de Santa Cruz, que él cede los terrenos de su familia, los cede para que se construya el teatro, ¿no es cierto? Pero lamentablemente su derrota en la batalla de Yungay y su destierro hace que se paralice todo hasta 1843, donde Vallivian da el impulso para la construcción y se construye termina la construcción en 3 años y se estrena, ¿no?, el teatro municipal en el mismo estilo que es ahora, pero se transformó mucho la parte interna, ¿no?, porque había palcos bajos de primera fila en arcos, sí, ¿no es cierto?, que era una belleza y que tenía para ese entonces un afore de 900
butacas, 900 personas. Y que ahora son solo 400, Y ahora creo. estamos llegando a 400, 500, exagerando, ¿no? Entonces ese tipo de transformaciones, ¿no? Y ese hermoso escenario que siempre, lo he dicho, debería haberse convertido ya en museo. Sí, debería No, ser. necesitamos nosotros, reclamamos. Yo siempre que tengo la oportunidad le digo, no nos den dinero, no queremos dinero, queremos que nos construyan lugares donde podamos mostrar nuestro Exacto. arte. Porque Nada hay un más. peligro ahí en el Teatro Municipal. La entrada de los músicos y con sus parlantes que te dan, pero un ruido más que música, un volumen enorme. Y todo el mundo sabe que la vibración es lo que destruye un muro. No, es muy posible que se caiga con tanto Claro. grupo que va con sus baffles y demás, porque vibra y las rajaduras están ahí. Cuando tuve la oportunidad de ser asesor de programación en teatro de la municipalidad, yo les hice conocer ese aspecto, conversando esas veces con Mario Soria. Torrico, Torrico, Mario ya. Torrico, que un tiempo ha sido director del teatro, arquitecto él. Habíamos visto y habíamos constatado que el plafón estaba a punto de venirse abajo por la vibración, Claro. que ese era un teatro que no necesitas equipo de sonido No para trabajar, Claro. ¿no es cierto? Estaba construido con la acústica necesaria para el fin que había sido ya planificado, es decir, teatro. Pero lamentablemente somos sordos, pues. Sí. Nuestros músicos, algunos son sordos y entonces les gusta más la bulla que otra cosa y vibraba, que no debería permitirse, pero al final un tiempo hicieron caso y después desecharon, ¿no? Sí. Bueno, ahora estamos, digamos, armando el primer capítulo de una serie de Excelente. no entrevistas, diálogo. charlas, un diálogo que tenemos, y voy a volver. A mí me encanta a veces estar de aquí y saltar así, ¿no? Vamos a retroceder un poquitito y quiero que me hables de Ollanta de una manera muy corta, muy breve, para que después yo te hable de otra cosa, con relación no tanto con Ollanta, sino a la época. ¿Qué puedes decirme de Ollanta? Claro, Ollantay o el Ollantay, que Allantay. es otro de los códices que se encontró, que data de 1555 y que según los datos que se ha podido datar es mucho más anterior, ¿no es cierto? Sí. Es más o menos de la época de Uctarpaucar, ¿no? De Uzcapaucar, y estaría Ollantay, ¿no es cierto? Es de esa época. E indudablemente que se habría representado en el Tahuantinsuyo, pero en la parte norte. Se habría hecho la representación. Ya de forma posterior se representa en esta parte, pero ya con la mano de los jesuitas, de los sacerdotes, que empiezan el quechua original a mezclar con el castellano y se encuentra el códice, pero se encuentra ese códice en 1770 ya modificado, ¿no es cierto? Sí. Hay un códice que está en el Perú, de que es el original, pero no está completo, que está en quechua antiguo y en el quechua que se hablaba en la parte norte, ¿no? Claro. Que es, ¿qué teatro hacían los incas? El Huanca y el Aranguay. Y el Aranguay. ¿No es cierto? Sí. Las dos corrientes. Entonces, ¿qué querían? Que la gente, era una forma, por eso siempre hablamos de teatro didáctico, que la gente se mantenga bajo la égida del Inca, ¿no es cierto? Era una forma de enseñarles, de mostrarles que hay que respetar y que nuestro héroe, nuestro Ollanta, sea el Inca extractado para su representación, aunque se manejaba mucho en esa época y en el original el Felipillo, ¿no? Sí, era el narrador. El Felipillo, ¿no? El sí. Felipillo, que era el que narraba, y los actores ya hacían, lógicamente, la parte del movimiento, lo que nosotros llamábamos movimiento escénico, y en esa época ya se trabajaba
inclusive con escenografía, Claro. ¿no? Entonces, Sí. eso es lo hermoso, eso es lo lindo y es lo que siempre se pone en entredicho cuando nos interpelan y nos dicen, no, los españoles han llevado el teatro a América. Falso, falso, falso. Falsísimo. Ya a este lado se Exacto. hacía teatro. ¿Cómo podían haber traído los españoles si el primer drama de Spinoza escrito en España es más o menos de 1500... 56, 57, que es que se llama que es un texto religioso. Ujú. Entonces, si ellos estaban en esa labor incipiente, ¿cómo podían haber traído el teatro ahí? Ahora, en forma posterior, lógicamente, un siglo posterior, ya madura el teatro español y lógicamente, ¿no? Empieza a llegar a obras teatrales a esta parte del mundo, y en Potosí es donde se tiene la 4 compañías de farsantes, dice la crónica, con 180.000 habitantes, como cualquier ciudad de importancia de España. Pero era la realidad, Claro. porque Potosí era mucho más importante Sí, señor. que La Sí, Paz señor. inclusive. Claro, claro. Entonces el movimiento teatral ahí en Potosí ha Era sido fundamental, sumamente claro, importante, claro, sumamente importante. fundamental. Y que se Nuevamente, votaba, ¿no? Que se votaba claro, porque el tránsito era entrar por el Perú, ajá, La Paz, Potosí, Sucre, para salir sí, hacia el sur. Entonces muchas compañías se han quedado en La Paz para hacer algunas representaciones. ¿Dónde estaba nuestro primer teatro? La época de levantamiento de Tupac Katari. ah, Se encontraba nuestro teatro en la calle Bueno, lo que es ahora la calle Bueno, en la casa, la crónica dice, en la casa de los señores Macías, ya, ¿no? ¿Y dónde estaba la casa de los señores Macías? Ya desaparecida, donde se construyó el moderno edificio del Banco Central de Bolivia. Ahí fue el ahí, primer teatro en 1786. imagínate. Entonces, has tocado un nombre, Tupac Katari. Yo quería venir a Tupac Katari por otro camino. El Ollantay, que habíamos hecho una experiencia en los principios de los 70 con el TAF, con el Teatro de la Alianza Francesa, digamos colectiva. Pero has dicho Tupac Katari. ¿Qué pasa con Tupac Katari? Yo le llamaría Tupac Katari el desconocido. Sin embargo, toma una importancia increíble Tupac Amaru. Claro. ¿Y quién era Tupac Amaru? En mi concepto, era un señor que quería el incanato. Así de simple, Claro. en pocas palabras. Yo quiero ser inca porque desciendo de los incas y se acabó. Nunca ha sido un revolucionario. Claro. Nunca ha sido como Tupac Katari, que decía, estamos aquí, esta es nuestra tierra y se tienen que ir. Claro, volver a su primigenio origen, ¿no Exacto. es cierto? Eso es lo que pretende. Y Ollantay, en uno de los códices ya alterados que se encontró, se habla de Tupac Amaru, se trabaja con Tupac Amaru, o sea, se involucra, ¿no? Esa rebeldía que mostró Tupac Amaru y el querer imponer, volver a sus ancestros, ya de alguna manera se trata de manejar en Ollantay en un códice, porque volvemos al primigenio concepto. ¿Qué hacía el teatro? Mantener, educar y tratar de mostrar al pueblo cómo debería regirse. Es social, Claro, absolutamente claro, social. por supuesto. Y si es social, es Es revolucionario. revolucionario, sin duda, sin duda. Lo social siempre tiene que ser revolucionario, si no, no tendría razón de ser. Por eso nosotros cuando hacemos teatro social, Sí, teatro de denuncia, sí, teatro de mostrar lo que podemos transformar. Y quizá esa es una de las grandes virtudes del teatro. Siempre el teatro se ha adelantado a su época. sí. Lo que estamos viviendo ahora, y a muchos dramaturgos han puesto en sus piezas teatrales y se ha mostrado, ¿no es cierto? Esa yo creo que es una de las grandes virtudes del teatro. Y seguimos conociendo.
Estamos conociendo el teatro, una manera de ver el teatro en diferentes ciclos de vida, digamos, ¿no? Por diferentes personas. Está tan interesante que nos obliga a tener una segunda reunión, ¿no? Y que se continúe esto, que se haga un ciclo, y para mí sería genial, un ciclo de 10 sesiones, por ejemplo, hablando de esto, descubriendo cosas, y también el por qué el teatro en Bolivia está como está ahora. Eso será para la próxima sesión entre Juan y Guido. Por favor, así de simple. Un placer. ¿No es cierto? Cuando hablas de lo que te apasiona, siempre el tiempo parece cortísimo. Siempre es corto, siempre es corto. Pero vamos a continuar. Entonces, muchachos, hasta la próxima. Muchachas también, si no me van a colgar.